por naturaleza era también un hombre tímido. Si estaba en una pequeña reunión, él casi no hablaba, casi no hacía comentarios, escuchaba más que todo. Sin embargo, se transformaba, como sabemos, cuando estaba en el púlpito. Uno de los ambientes que más disfrutaba era el del campo. Allá él contento con la gente riéndose y con campesinos y tomando todo el chuco y todo en un ambiente campesino humilde. Me decía, que me alegre esto es lo que más me gusta. Doña Elvira recuerda que Romero visitaba con frecuencia su pequeño comedor ubicado en Santa Tecla, pues gustaba de los platillos típicos y de una alegre conversación. Yo siempre buscaba la manera de ver cómo lo divertíamos, ¿viste? Porque él eso le encantaba, que yo le contara chistes. Y como había un padre en Guatemala que me escribía y me mandaba todos los chistes escritos en las cartas. Entonces él, vaya, Elvira, enséñeme los chistes del padre Jaime, me decía, y yo los enseñaba. Él venía aquí y de repente, como le digo, caía, ¿verdad? Y le decía, miren, no tenemos no, denme frijoles y huevos, sea lo que quiera. Y café. Y leche, no, mejor café. Ante la difícil situación como arzobispo, contaba con pocos espacios para distraerse y siempre buscaba lugares que le proporcionaran tranquilidad. Le gustaba, por ejemplo, ir al mar. Sin duda veía la inmensidad del mar y ahí descubría y veía la inmensidad de Dios también. Eso le ayudaba quizás con la brisa del mar a relajarse, a pensar, a reflexionar. Disfrutaba mucho de la música clásica, de la marimba, a la vez le gustaba tocar instrumentos de viento. En su hobby, dijéramos, él tocaba flauta. Y me recuerda, pues, no sé cómo, porque mi papá tocaba también eso. Mi papá tocaba, no sé si mi papá le indujo o era vocación. Su vocación religiosa era acompañada de su alto sentido de responsabilidad al trabajo pastoral y comunitario. Era un hombre ordenado, disciplinado y acucioso. Era un hombre que madrugaba, en primer lugar, madrugaba para hacer su oración, para celebrar su Eucaristía, y empezaba ya con reuniones a las 7 de la mañana. Yo asistí muchas veces a reuniones con él a partir de esa hora. Y también era un hombre que se desvelaba, preparando la homilía del día siguiente. Por ejemplo, ya eran las 2 de la mañana. La disciplina era una de las reglas que más se imponía a sí mismo y a los demás, pero cuando se equivocaba era capaz de reconocer sus errores. Muy exigente consigo mismo y muy exigente con los demás, pero cuando sentía que se había quizás sobrepasado con alguien, al llamarle la atención, iba y le pedía perdón con toda humildad. Romero poseía una amplia cultura general. Gustaba mucho de la lectura, aspecto que le permitía tener conocimiento amplio de su papel en la sociedad. Su hermano cuenta que Romero fue uno de los asesores personales del Papa Pablo VI. Esto le permitió estudiar y aprender al máximo lo que el Vaticano le ofrecía para su formación. El Vaticano, me dice, es lo máximo en la instrucción, en los conocimientos. Allá hay toda la ciencia y aproveché, me dijo, para aprender inglés, francés, italiano y el idioma latino. Quiere decir que lo puedo decir, me dijo. Y a raíz de eso es que yo puedo platicar perfectamente con todos los que... Su hermano cuenta que si Romero no hubiese elegido el sacerdocio como vocación, se dedicaría a uno de los trabajos más sencillos, la carpintería. Una segunda opción que podría yo creer, la carpintería, porque él cuando llegaba ya a Ciudad Barrios en vacaciones, se iba a un taller de carpintería a hacer cuentas, sillas, todavía hay unos muebles por ahí que él los hizo. Su sencillez, humildad, carisma y su enorme vocación hacia el sacerdocio lo convirtieron en una persona sensible hacia el dolor de un pueblo que en esa época era marcada por las injusticias.
Preparada para participar en el concierto Festival Verdad 2004, se encuentra una de las más destacadas intérpretes de la trova en el Perú. Miriam Quiñones cuenta con una amplia trayectoria musical en diversos géneros de la música latinoamericana. Para mí la trova es poesía hecha canción. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia. Ha cantado los más diversos géneros de la canción latinoamericana, con la simpleza que caracteriza al canto que más allá de formas y estilos, nace y anida en el alma. Cantando al sol como la cigarra. Este interés por querer decir algo ya con mi canto a otras personas que pudieran escucharme, nace cuando aparece en mi vida la trova. Cuando llega a mí un disco o un cassette, no recuerdo bien, el típico caso del adolescente que está saliendo del colegio, entrando a la universidad y algún amigo le presta un disco de Silvio Rodríguez. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga. Yo recuerdo que la primera canción que escuché fue Ojalá, y me llamó la atención en todo sentido, ¿no? Musicalmente, poéticamente. Decía, ¿de dónde ha salido esta música? ¿Quién es esta persona que está cantando esto? Está cantando poesía, ¿no? Ojalá las paredes no detengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos. Yo canto trova porque es el tipo de música o de canción que a mí me llena, el tipo de contenido con el cual yo me identifico. Yo quiero aportar algo a aquel que me escucha cantar. Locuras, su primera producción discográfica, la grabó en el año 2000 de manera independiente. Posteriormente ha realizado otras grabaciones que la han consolidado como cantautora de la trova latinoamericana. Yo me fijo mucho en las letras de las canciones al momento de escoger mi repertorio. Y tienen que ser canciones definitivamente con las que yo me siento identificada. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. El municipio de Perquín, en el departamento de Morazán, fue testigo de la guerra en El Salvador. Hoy es un escenario de un verdadero paraíso natural, rodeado de ríos, montañas, y permanece como guardián de una porción de la historia de nuestro país. Bienvenido a Perquín. Este municipio, según nos contaba el maestro que tuve yo en el segundo grado, originalmente fue fundado en el lugar denominado El Arco, que es aquella parte baja que viene allá. Perquín, durante el conflicto, se convirtió también en un bastión tanto del ejército como de la guerrilla. Por cuestiones logísticas fue deforestado este municipio, y siendo el patrimonio de este municipio, como en primer lugar el café y después la madera, que sufrieron las consecuencias serias del conflicto.
Si el museo estaba fundado era para reflexionar de lo que se había logrado y lo que no se había logrado para hacer reflexiones, lo que se logró y lo que no se logró durante la guerra, ¿va? El museo está como para tener una idea de una reflexión para que no vuelva el pasado. Lo que caracteriza a Perquín es el paisaje con su clima, por supuesto, y por eso se ha constituido también como un bastión turístico. Ese es el futuro que se le ve a Perquín. Estamos ubicados en el puente Río El Sapo, a 11 kilómetros de Perquín. En el año 1992-94 usted se decepcionaba al entrar a Perquín, porque no es ni la sombra de lo que es ahora. Como ven ahora, casi la mayor parte de las calles están adoquinadas, la infraestructura está muy diferente. Bueno, este es Perquín con una rica historia. Aquí los esperamos a todos con los brazos abiertos.